Estimados escuchas, sean muy bienvenidos. Hoy viajaremos hasta el encantador San Miguel de Allende, donde la fe, las procesiones y las casas de café esconden secretos más intensos que la propia tormenta que cae sobre el pueblo. Ustedes conocerán a Catalina Durán, una joven marcada por la dignidad en medio de las sombras del pasado, y a Rafael Montero, un hacendado respetado, pero rodeado de silencios y pérdidas. Y entonces, en medio de las calles empapadas y las miradas de juicio, una escena inesperada cambia todo. ¿Qué sucede cuando el valor enfrenta el prejuicio? ¿Hasta dónde la esperanza puede resistir las lenguas afiladas de la sociedad? Suscríbanse, activen la campanita y cuéntenme. ¿Están escuchando en el sofá, en el autobús o preparando la cena? La lluvia caía impía sobre la multitud reunida para la procesión de la Virgen de Guadalupe. Los paraguas se abrían como hongos de colores en la plaza central de San Miguel de Allende, pero ni siquiera la tormenta disminuía el fervor de los fieles o la intensidad de las habladurías que corrían a sus anchas entre las beatas. En medio de las imágenes sacras y los cánticos, Catalina Durán permanecía de cabeza erguida, vestida con sencillez, pero con una dignidad que incomodaba las miradas cargadas de juicio. Su cabello negro estaba recogido en un chongo sencillo. Algunos mechones rebeldes enmarcaban su rostro moreno de rasgos delicados. Sus ojos, de un castaño profundo, cargaban la fuerza de quien conoció el sufrimiento, pero se negó a ser quebrada por él. No era la lluvia lo que la incomodaba, sino el veneno que escurría de las palabras susurradas a su alrededor. ¿Cómo se atreve a participar en una procesión? Mujer sin vergüenza, una desgraciada como esa, cuidando a los hijos de los Montero. ¡Qué escándalo! Los comentarios cortaban el aire como cuchillas afiladas, pero Catalina seguía firme, como quien carga una cruz invisible, hasta que la voz estridente de doña Emerenciana Figueroa se elevó por encima del murmullo. Señores y señoras, no podemos permitir que esta mujer de reputación dudosa continúe manchando el nombre de una familia tradicional como los Montero. Sabemos todos de su pasado vergonzoso, de las noches en el Callejón de las Flores, donde vendían más que perfume. El silencio que siguió fue más ensordecedor que la propia acusación. La imagen de la Virgen de Guadalupe pareció fijar sus ojos de porcelana sobre la escena, como si esperara el próximo acto de aquel drama que se desarrollaba. A Catalina se le heló la sangre en las venas. Por un momento fue transportada de vuelta a las noches frías, al hambre que le roía el estómago, a las puertas cerradas de golpe en su rostro cuando buscaba trabajo honesto. Respiró hondo, sintiendo el aire húmedo llenar sus pulmones. Si habría un juicio, que fuera allí, delante de todos, incluyendo a Dios, doña Emerenciana. Su voz sonó clara y firme, sorprendiendo incluso a ella misma. Usted habla de un pasado que no conoce. Jamás vendí mi cuerpo, aunque muchos hombres, incluyendo a su difunto marido, hayan intentado comprarlo. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Catalina continuó. Dormí en las calles, pasé hambre. Soporté el frío, pero mantuve mi dignidad. Eso usted, con todo su dinero y su nombre, jamás lo entenderá. Las palabras provocaron un creciente alboroto. Emerenciana Figueroa, viuda rica y prima de la difunta esposa de Rafael Montero, palideció de furia. Sus anillos brillaron cuando apuntó un dedo acusador hacia Catalina. ¿Cómo se atreve? Usted es solo una oportunista, seduciendo a un viudo vulnerable para apoderarse de sus tierras. No tiene familia, no tiene nombre, no tiene nada. Ella me tiene a mí. La voz grave y autoritaria cortó el aire como un trueno. Rafael Montero surgió entre la multitud, alto e imponente, con su traje oscuro contrastando con la piel morena por el trabajo en las plantaciones de café. Las canas en las sienes y la mirada penetrante completaban la figura del hombre más respetado y temido del Bajío guanajuatense. El silencio fue instantáneo. Incluso la lluvia pareció disminuir su intensidad. Rafael. «Tú no puedes», comenzó Emerenciana, pero él la interrumpió con un gesto firme. «Silencio, Emerenciana. Durante años soporté tus intromisiones por respeto a la memoria de Beatriz, pero eso se acaba hoy». Entonces, para asombro de todos, Rafael Montero se acercó a Catalina y, enfrente de la comunidad entera, tomó sus manos entre las suyas. Catalina Durán,
trajo luz de vuelta a mi casa cuando solo había oscuridad. Devolvió la sonrisa a mis hijos cuando solo había lágrimas, y por eso, delante de todos ustedes y de Dios, le pido que se convierta en mi esposa. El shock fue visible en los rostros alrededor. A Catalina le temblaron las piernas. Aquello no estaba en los planes. En los 3 meses en que trabajaba en la Hacienda Montero como institutriz y cuidadora de los niños, jamás había imaginado tal desenlace. Había visto el cariño crecer en los ojos del patrón, había notado las miradas prolongadas durante la cena, pero ¿una propuesta de matrimonio pública? Rafael, no puedes estar hablando en serio. La voz de Emerenciana temblaba de indignación. Piensa en el escándalo, en la posición de la familia. Estoy pensando en la felicidad de mis hijos y en mi propia felicidad, por primera vez en años, respondió Rafael, sin desviar los ojos de Catalina. ¿Y usted, Catalina, acepta? La pregunta flotó en el aire como una plegaria. Catalina sintió el peso de las miradas sobre ella. Pensó en Eduardo, el niño de 8 años que, después de meses de hostilidad, finalmente había aceptado su presencia. En Cecilia, de apenas 5, que ahora se dormía en sus brazos todas las noches. Pensó en las noches de soledad, en el prejuicio, en el hambre, y entonces en el cariño creciente que sentía por Rafael, un sentimiento que había mantenido bajo 7 llaves por miedo y por respeto. Sí, respondió finalmente, la voz más firme de lo que jamás había estado. Acepto ser su esposa. Lo que siguió fue un pandemonio. Emerenciana soltó un grito agudo que más parecía un lamento fúnebre. Algunas señoras se persignaron, como si presenciaran un sacrilegio. Otras personas aplaudieron, principalmente los trabajadores de la Hacienda Montero, que habían presenciado la transformación positiva que Catalina había traído. El padre Anselmo, que observaba la escena con una expresión enigmática, se acercó a la pareja. Esto es inusual, Rafael. ¿Estás seguro? Más seguro que nunca en mi vida. Padre, respondió el hacendado. Entonces marcaremos la fecha, concluyó el religioso, para desesperación de Emerenciana y del grupo de señoras que la rodeaba. En medio de la confusión, nadie notó la figura solitaria que observaba todo de lejos, bajo la protección de un gran sombrero. Augusto Mendoza, antiguo pretendiente de Catalina de los tiempos en que ella aún tenía familia y posición, apretó con fuerza el bastón que sostenía. Sus ojos brillaban de odio al contemplar la escena. Había regresado a San Miguel de Allende después de años en la Ciudad de México, solo para descubrir que la mujer que un día había rechazado estaba a punto de convertirse en la señora de la hacienda más grande de la región. Esto no quedará así, murmuró para sí mismo, mientras la lluvia continuaba cayendo, lavando las calles, pero no las intenciones oscuras que comenzaban a germinar en su corazón. En la Hacienda Montero, aquella misma noche, los niños recibieron la noticia con reacciones distintas. Eduardo, el mayor, se mostró desconfiado. ¿Será nuestra madre de verdad ahora?, preguntó, sus ojos oscuros idénticos a los de su padre, fijos en Catalina. Seré lo que tú quieras que sea, Eduardo, respondió ella con sinceridad. Una amiga, una compañera, alguien en quien confiar. No pretendo reemplazar a tu madre, solo traer un poco más de cariño a esta casa. El niño asintió, pensativo, mientras Cecilia simplemente saltaba de alegría. ¿Te quedarás para siempre? ¿Lo prometes? Catalina la abrazó con fuerza, sintiendo el aroma a lavanda que emanaba del cabello de la niña. Lo prometo, mi amor, para siempre. Más tarde, cuando los niños ya dormían, Rafael encontró a Catalina en la terraza, contemplando la noche estrellada que sucedía a la tormenta. ¿Está arrepentido?, preguntó ella, sin rodeos. Rafael se acercó, tocando suavemente su rostro. ¿Arrepentido? De ninguna manera. Quizás fui impulsivo, pero no me arrepiento. La verdad es que vengo pensando en esto hace semanas, solo que no encontraba valor. Catalina bajó la mirada. ¿Sabe lo que dirán, no? Que soy una oportunista, una... No me importa lo que dirán, interrumpió Rafael. Me importa lo que sé. Y sé que usted trajo vida de vuelta a esta casa. Sé que mis hijos la adoran. Y sé que, por primera vez desde que perdí a Beatriz, me siento vivo nuevamente. Las palabras conmovieron profundamente a Catalina. Por primera vez en años,
Se permitió soñar con un futuro diferente de aquel que el destino parecía haberle reservado. Un futuro con amor, familia y respeto. Pero, mientras Rafael la abrazaba bajo el cielo estrellado, ella no podía imaginar las tempestades que aún estaban por venir, porque Emerenciana Figueroa no era mujer de aceptar derrotas, y Augusto Mendoza guardaba secretos del pasado de Catalina que podrían destruir todo lo que ella había construido. La batalla por la dignidad y el amor apenas había comenzado, y sería librada no solo contra los otros, sino también contra los fantasmas que Catalina cargaba dentro de sí misma. 6 meses antes de aquel día fatídico en la procesión, Catalina Durán caminaba bajo una lluvia inclemente por las calles de piedra de San Miguel de Allende. Su cuerpo temblaba de frío y hambre. El vestido empapado se le pegaba a la piel como una segunda capa, pesada y helada. Hacía 3 días que no comía adecuadamente, sobreviviendo de restos y de la caridad renuente de algunos comerciantes. Catalina Durán, que un día había pertenecido a una familia respetable, ahora no pasaba de ser un fantasma vagando entre los vivos, cargando solo lo que le quedaba de su dignidad como único tesoro. Su cabello negro y largo, antes su orgullo, caía en mechones desordenados sobre su rostro pálido. Sus manos, antes delicadas y protegidas, ahora presentaban callos y heridas de trabajos ásperos y rechazados. Vuelva mañana. No necesitamos ayuda. Ya contratamos a otra persona. Las negativas se acumulaban como piedras en su camino. Por detrás de las palabras educadas, Catalina sabía que había la sombra de las historias que circulaban sobre ella. Historias falsas, pero que cobraban vida propia, como hierbas malas que se esparcen por un jardín abandonado. Todo había comenzado 3 años antes, cuando su padre, Sebastián Durán, un comerciante respetado, lo había perdido todo en juegos de azar y deudas. La vergüenza lo había llevado a abandonar a la familia y desaparecer, dejando a Catalina y a su madre enferma a merced de la caridad ajena. No tardó en que la enfermedad se llevara a doña Carmen, y Catalina se vio sola en el mundo, con solo 20 años y ninguna perspectiva. Fue entonces cuando Augusto Mendoza, hijo de una familia tradicional y su pretendiente desde la adolescencia, reveló su verdadera cara. «Puedo ayudarla, Catalina», le había dicho él, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos fríos, «pero tendrá que ser comprensiva conmigo». El significado de aquellas palabras quedó claro cuando él había intentado abrazarla a la fuerza, sus manos ansiosas buscando caminos bajo la tela de su vestido. Catalina lo repelió con una bofetada que resonó por la sala vacía de la antigua casa de sus padres, a punto de ser tomada por los acreedores. «Prefiero la miseria antes que la deshonra», había declarado, con una firmeza que sorprendió a ambos. La mirada de Augusto se transformó entonces en puro odio. «Usted se arrepentirá de esto, Catalina Durán. Veremos cuánto tiempo durará su dignidad cuando el hambre apriete». Y cumplió su promesa. No contento con abandonarla, había esparcido rumores de que Catalina se le había ofrecido a él a cambio de dinero. La mentira había cobrado proporciones absurdas y, en poco tiempo, la reputación de Catalina estaba destruida. Nadie la contrataba para trabajos decentes. Solo Vicente, el español dueño de la Casa de las Sirenas en la periferia del pueblo, le había ofrecido un empleo, convertirse en una de las mujeres que entretenían a los frecuentadores de su establecimiento. «Una muchacha bonita como usted no necesita pasar necesidad», había argumentado él, sus ojos recorriendo su cuerpo con interés mal disimulado. «Tendrá comida, techo y protección». Catalina se negó, incluso cuando el hambre se convirtió en su compañera constante. Prefería limpiar casas, lavar ropa, cualquier trabajo honesto. Pero las puertas se cerraban una tras otra y las miradas la seguían por las calles, cargadas de juicio y malicia. Aquella noche de lluvia torrencial, cuando ya no tenía más a dónde ir, Catalina encontró refugio en una pequeña capilla abandonada a las afueras del pueblo. El techo tenía goteras, pero aún ofrecía alguna protección contra la tormenta que castigaba el Bajío guanajuatense. Agachada en una esquina, se envolvió en el chal húmedo y cerró los ojos, intentando ignorar los temblores que sacudían su cuerpo exhausto. Fue así como Rafael Montero la encontró. El hacendado regresaba de una visita a un amigo enfermo
cuando decidió parar en la antigua capilla para verificar el estado del lugar. La propiedad había pertenecido a su familia por generaciones, pero hacía años que no era utilizada para cultos. Rafael planeaba restaurarla como regalo para la comunidad, una forma de honrar la memoria de su esposa Beatriz, que siempre se había dedicado a obras de caridad. La visión de la mujer dormida en la esquina más seca de la capilla lo sorprendió. A la luz tenue de la lámpara de aceite que cargaba, pudo distinguir un rostro joven, de rasgos delicados, enmarcado por cabello oscuro y mojado. Su ropa sencilla estaba empapada, y la palidez de su piel delataba días de privación. Su primer instinto fue despertarla y echarla. Al fin y al cabo, estaba en propiedad privada. Pero algo en la dignidad de aquella figura, incluso en su estado deplorable, lo conmovió. «Señora», llamó suavemente, manteniendo una distancia respetuosa. «Señora, despierte». Catalina despertó sobresaltada, instintivamente retrocediendo hacia la esquina de la pared, los ojos abiertos de miedo. «No voy a lastimarla», garantizó Rafael, levantando las manos en un gesto pacificador. «Esta capilla me pertenece, pero no pretendo echarla con este temporal». El alivio en el rostro de la joven fue visible, aunque la desconfianza permaneció en sus ojos. «Agradezco su generosidad, señor. Me marcharé en cuanto pase la lluvia», respondió Catalina, la voz ronca por la sed y el cansancio. Rafael dudó. La postura de la mujer, la forma en que se expresaba, no combinaba con la imagen de cualquier vagabunda. Había educación en su tono, dignidad en su mirada. «¿Cómo se llama?», preguntó finalmente. «Catalina Durán, señor». El nombre provocó un destello de reconocimiento en Rafael. Había escuchado historias, comentarios maliciosos hechos por Emerenciana y otras señoras de la sociedad. Una joven de familia decente que había caído en desgracia después del abandono de su padre. Decían que se había convertido en mujer de la vida, pero algo en aquella figura frágil y orgullosa contradecía tales rumores. «¿Tiene hambre, doña Catalina?». La pregunta directa la tomó por sorpresa. Por un momento pensó en negar. El orgullo era todo lo que le quedaba. Pero su estómago la traicionó con un gruñido audible, y Rafael sonrió con gentileza. «Venga conmigo. Mi casa queda a menos de 1 legua de aquí. Podrá comer, secarse y descansar. Mañana, con mejor tiempo, decidirá qué hacer». La invitación era tentadora, pero peligrosa. Catalina conocía bien la reputación de Rafael Montero, viudo, rico, respetado, pero también conocía la maldad del mundo. Bastaría ser vista entrando en su casa para que nuevos rumores surgieran, manchando también su reputación. «Su oferta es generosa, señor Montero, pero no sería apropiado. Usted es un hombre de respeto, y yo, y la señorita, es una mujer digna en situación difícil», completó Rafael. «Tengo 2 hijos pequeños en casa, doña Catalina. Perdieron a su madre hace 2 años y sufren por la falta de una presencia femenina. La institutriz que los atendía se marchó hace 1 mes para cuidar a su hija enferma. Considere mi invitación no como caridad, sino como una oportunidad. Necesito a alguien que cuide de mis hijos, y la señorita necesita un techo». La propuesta era demasiado inesperada para ser procesada de inmediato. Catalina dudó, dividida entre la desconfianza y la necesidad. «¿Por qué yo? Usted ni me conoce». Rafael sonrió, una sonrisa cansada que cargaba el peso de muchas noches solitarias. «Llámelo intuición, o quizás sea solo la mirada de mis hijos todas las mañanas, preguntando por qué no tienen una madre como los otros niños. ¿Acepta o no?». Ante la lluvia torrencial y la perspectiva de otra noche de hambre y frío, Catalina tomó su decisión. «Acepto, señor Montero, y le prometo que no se arrepentirá». Aquella noche, después de un baño caliente y una comida sustanciosa, Catalina fue presentada a Eduardo y Cecilia. El niño la recibió con mirada desconfiada, pero la pequeña Cecilia inmediatamente se acercó, fascinada por el largo cabello negro de la visitante. «¿Serás nuestra nueva mamá?», preguntó inocentemente, provocando un silencio incómodo en la sala. «Cecilia», reprendió Rafael, con suavidad. «Doña Catalina vino para cuidarlos mientras yo trabajo. No es su madre». La mirada dolida de la niña hizo que el corazón de Catalina se encogiera.
Agachándose para quedar a la altura de la niña, sonrió con gentileza. No soy tu mamá, querida. Nadie jamás la reemplazará. Pero puedo ser tu amiga, si quieres. Puedo contarte cuentos, trenzarte el cabello, secar tus lágrimas cuando estés triste. Eduardo, observando la escena con ojos críticos, finalmente habló. Mi mamá sabía tocar el piano. ¿Tú sabes? Catalina sintió el desafío implícito en la pregunta. Sí, sé tocar un poco, respondió honestamente. Mi madre me enseñó cuando yo era niña. No soy tan buena como ella era, pero puedo mostrarte algunas melodías. Si quieres. El interés despuntó en los ojos del niño, aunque él intentó disimularlo. Quizás, respondió encogiéndose de hombros con fingida indiferencia. En los días que siguieron, Catalina descubrió que ganarse la confianza de los niños sería una tarea ardua, especialmente en el caso de Eduardo. El niño alternaba entre momentos de acercamiento y largos periodos de hostilidad deliberada. Cecilia, por otro lado, rápidamente se encariñó con la nueva institutriz, siguiéndola por la casa como una sombra fiel. La hacienda Montero era impresionante, una casa grande e imponente, rodeada por hectáreas de plantaciones de café y trabajadores que se movían con eficiencia bajo la supervisión atenta del capataz, Jerónimo. Los aposentos de Catalina, aunque sencillos, eran los más cómodos que había ocupado desde la desgracia de su familia. Poco a poco, estableció una rutina: desayuno con los niños, lecciones por la mañana, paseos por la propiedad por la tarde, cuentos antes de dormir por la noche. Rafael observaba, a la distancia, la transformación gradual que ocurría en su casa. Las risas de los niños, ausentes desde la pérdida de Beatriz, comenzaban a resonar nuevamente por los pasillos. Cecilia ya no se despertaba llorando durante la noche, y Eduardo, aunque aún resistente, demostraba menos rabia al conversar con su padre. Catalina, por su parte, se sentía revitalizada con el trabajo honesto y el propósito de cuidar de los pequeños. Por la noche, en el silencio de su cuarto, a veces se permitía llorar, de alivio, de gratitud, pero también de miedo, porque sabía que aquella paz era frágil, temporal. Bastaría que los rumores sobre su pasado llegaran a oídos de Rafael para que todo se desmoronara nuevamente. Y los rumores, como aves de rapiña, siempre encontraban su presa, no importaba cuán lejos ella intentara huir. La primera visita de Emerenciana Figueroa a la hacienda, después de la llegada de Catalina, sucedió un domingo soleado de abril. Los trabajadores acababan de regresar de la misa en la iglesia del pueblo, y los niños jugaban en el jardín bajo la vigilancia atenta de la nueva institutriz. Rafael revisaba documentos en su despacho, cuando el ruido característico del carruaje de su prima política interrumpió la tranquilidad de la mañana. Emerenciana era lo que la gente llamaba un personaje. Viuda de un comerciante acaudalado, prima de Beatriz, se mantenía como una especie de guardiana autoproclamada de la moral y las buenas costumbres en San Miguel de Allende. Alta, delgada, siempre vestida en tonos oscuros a pesar de los 5 años desde la partida de su marido, tenía el rostro permanentemente contraído en una expresión de desaprobación que se había convertido en su sello distintivo. Rafael, «Querido», exclamó al ser recibida en la terraza, su voz meliflua contrastando con la mirada afilada que ya escudriñaba el ambiente en busca de fallas. «¡Qué nostalgia! 3 semanas sin verte es demasiado tiempo». Rafael sonrió educadamente, acostumbrado a las visitas frecuentes de la prima que, él bien sabía, eran motivadas menos por el parentesco y más por la esperanza secreta de que, con el tiempo, la comodidad de la familiaridad lo llevara a considerarla como una posible sustituta para Beatriz. «¿Dónde están mis sobrinos?», preguntó ella, mirando alrededor. «En el jardín, con la nueva institutriz», respondió Rafael casualmente, observando con interés la reacción de su prima. Como era de esperar, una sombra cruzó el rostro de Emerenciana. «¿Nueva institutriz? No me dijo que había contratado a alguien, Rafael». Había una nota de reproche en su voz, como si él hubiera cometido una indiscreción imperdonable al tomar tal decisión sin consultarla. «Fue algo reciente», explicó él, conduciéndola hacia el jardín. «Una joven de buena educación, caída en dificultades, ha sido una bendición para los niños». Emerenciana apretó los labios.
pero no dijo más nada mientras seguían por el pasillo. En el jardín encontraron una escena que parecía sacada de un cuadro. Eduardo y Cecilia, acompañados por Catalina, recogían flores para un arreglo. La institutriz, vestida con sencillez pero impecablemente limpia, tenía el cabello negro recogido en una trenza gruesa que caía sobre la espalda. Se reía de algo que Cecilia decía, su rostro iluminado por la alegría genuina que siempre demostraba en presencia de los niños. Rafael sintió una punzada en el pecho al observarla. Había algo en la gracia natural de Catalina, en la forma en que inclinaba la cabeza para escuchar atentamente lo que Eduardo explicaba sobre las diferentes flores, que lo conmovía profundamente. ¿Quién es esa mujer? La voz de Emerenciana cortó sus pensamientos como una navaja. Había reconocimiento en su tono, y no era del tipo agradable. Catalina Durán, nuestra institutriz, respondió Rafael con un ligero desconcierto. ¿Usted la conoce? Los ojos de Emerenciana se entrecerraron peligrosamente. La conozco. Así. Y estoy impactada de que haya traído a alguien como ella dentro de su casa, cerca de sus hijos. La vehemencia de la respuesta sorprendió a Rafael. ¿De qué está hablando, Emerenciana? Esa mujer, susurró ella, como si el propio nombre de Catalina fuera impropio para ser pronunciado. Tiene una reputación que la precede. Es conocida en el pueblo por favores prestados a hombres por dinero. La acusación golpeó a Rafael como un golpe físico. Miró nuevamente a Catalina, tan serena y delicada con los niños, y luego al rostro contorsionado de Emerenciana, donde la satisfacción maliciosa de dar malas noticias apenas lograba esconderse bajo una máscara de preocupación. «Eso es una acusación grave», dijo él, manteniendo la voz controlada. «¿Está segura de lo que dice?» «Absoluta», afirmó Emerenciana. Augusto Mendoza, de la familia Mendoza de la Ciudad de México, contó a todos sobre las propuestas que ella le hizo. Y no fue el único en relatar tales historias. Rafael permaneció en silencio, procesando la información. Conocía a Augusto Mendoza, un hombre de carácter dudoso, dado a los juegos de azar y a presumir de conquistas femeninas. No era el tipo de persona cuya palabra él consideraría confiable. Y luego estaba Catalina, que en ningún momento había demostrado ningún comportamiento que no fuera el más absoluto decoro. Recordó la noche en que la había encontrado en la capilla, la dignidad con que soportaba la miseria, la forma respetuosa como se relacionaba con todos en la hacienda. Emerenciana, dijo finalmente, agradezco su preocupación, pero prefiero juzgar a las personas por sus actos, no por rumores. El rostro de la prima se contorsionó en indignación. ¿Me está llamando mentirosa, Rafael? De ninguna manera. Solo estoy diciendo que no tomaré decisiones basadas en historias que pueden haber sido distorsionadas o inventadas por motivos que desconozco. En ese momento, los niños divisaron a los adultos y corrieron hacia ellos, Catalina siguiéndolos más lentamente. La institutriz palideció visiblemente al reconocer a Emerenciana, pero mantuvo la compostura, saludándola con una pequeña reverencia. «Tía Emerenciana», gritó Cecilia, más por entusiasmo infantil que por real afecto. «Vea las flores que recogimos. Catalina nos enseñará a hacer un arreglo para la mesa de la cena». «¡Qué adorable!», respondió Emerenciana, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se volvió hacia Catalina con frialdad. «Señorita Durán, qué sorpresa encontrarla aquí». «Señora Figueroa», respondió Catalina, con dignidad. «Es un placer verla de nuevo». La tensión entre las dos mujeres era casi palpable. Rafael, percibiendo la incomodidad creciente, intervino. «Niños, ¿por qué no le muestran a la tía Emerenciana el nuevo potrillo que nació la semana pasada? Estoy seguro de que le encantaría verlo». Eduardo, captando la intención de su padre con la perspicacia que había heredado de él, asintió prontamente. «Vamos, tía. Es todo blanco, con una mancha negra en el hocico. Parece un perro gigante». A regañadientes, Emerenciana permitió ser conducida por sus sobrinos hacia el establo, no sin antes lanzar una última mirada gélida hacia Catalina. Cuando quedaron a solas, un silencio incómodo se instaló entre Rafael y la institutriz. «Señorita Durán», comenzó él, incierto sobre cómo abordar el asunto. «Sí, señor Montero». La voz de Catalina era serena,
pero sus ojos revelaban aprehensión. Temo que tenga que hacerle una pregunta delicada. Rafael dudó, buscando las palabras. Emerenciana acaba de contarme ciertas historias sobre su pasado. Normalmente no daría oídos a tales rumores, pero dado que está cuidando de mis hijos... Entiendo, interrumpió Catalina, levantando la barbilla en un gesto de dignidad herida. ¿Usted desea que me marche inmediatamente? La tristeza en sus ojos contradecía la firmeza de su voz. Rafael percibió que ella ya esperaba por aquel momento, que probablemente había vivido esa misma escena muchas veces antes. No dije eso, respondió él, suavemente. Ya solo me gustaría escuchar su versión de los hechos. El alivio en el rostro de Catalina fue visible, aunque la tensión aún permanecía en sus hombros. Es justo, concordó ella. Usted merece saber la verdad sobre la mujer que cuida de sus hijos. Con voz firme, pero a veces temblorosa de emoción contenida, Catalina relató su historia. La ruina financiera de su padre, la enfermedad de su madre, su muerte solitaria, y entonces el episodio con Augusto Mendoza, la propuesta indecente, su negativa vehemente, la venganza de él bajo la forma de calumnias que destruyeron su reputación. Juro por Dios y por la memoria de mi madre, concluyó ella, los ojos brillantes de lágrimas no derramadas, que jamás vendí mi honor, incluso cuando el hambre me consumía. Preferí dormir en las calles a aceptar las propuestas del español Vicente o de cualquier otro. Hubo un momento de silencio profundo después de su relato. Rafael la observaba atentamente, buscando cualquier señal de falsedad en su semblante. No encontró ninguna. Solo la dignidad herida de una mujer que había sufrido demasiadas injusticias. «Le creo, Catalina», dijo finalmente, sorprendiéndola con el uso de su primer nombre. «Y quiero que sepa que tiene un lugar seguro aquí, por el tiempo que desee». Las lágrimas, finalmente liberadas de su control férreo, corrieron por las mejillas de Catalina. «Gracias», susurró ella, incapaz de decir más. Rafael tuvo el impulso de acercarse, de tocarla, de ofrecer más que palabras como consuelo, pero se contuvo, consciente de las fronteras que existían entre ellos, patrón y empleada, hombre y mujer, dos mundos separados por convenciones sociales que no podían ignorarse a la ligera. «Emerenciana no quedará satisfecha», observó Catalina, después de recuperar la compostura. Rafael sonrió, una sonrisa que combinaba ironía y determinación. «Emerenciana rara vez queda satisfecha con algo. Esta es mi casa, Catalina, y aquí mi palabra es final». Lo que ninguno de los dos sabía era que Emerenciana, después de despedir a los niños de vuelta a casa con la excusa de un dolor de cabeza repentino, había regresado silenciosamente y había presenciado parte de la conversación, lo suficiente para alimentar su indignación y para consolidar su plan de alejar a Catalina de la hacienda Montero y de la vida de Rafael a cualquier costo. En las semanas que siguieron, la tensión en la hacienda aumentó. Emerenciana intensificó sus visitas, siempre trayendo alguna señora de la sociedad local, como para inspeccionar a Catalina. La institutriz soportaba las miradas inquisidoras y los comentarios velados con la dignidad que se había convertido en su sello distintivo, pero Rafael percibía cuánto aquello la afectaba. Al mismo tiempo, algo cambiaba entre ellos. Pequeños momentos de intimidad se multiplicaban. Conversaciones al anochecer en la terraza, después de que los niños dormían, miradas que se prolongaban durante la cena, manos que se tocaban accidentalmente al tomar el mismo libro y que tardaban un segundo más en separarse. Rafael se veía pensando en Catalina en los momentos más inesperados, durante reuniones con proveedores, cabalgando por la propiedad, incluso en sus sueños. La idea de que ella pudiera marcharse, víctima de las habladurías de Emerenciana y de sus aliados, se volvía cada vez más insoportable. En una tarde particularmente calurosa, Rafael regresó más temprano de una visita al pueblo. Encontró a Catalina en el salón de música, enseñando a Cecilia a tocar una melodía sencilla en el piano. Eduardo, sorprendentemente, estaba sentado cerca, aparentemente absorto en un libro, pero Rafael notó que el hijo pasaba las páginas con excesiva lentitud, más interesado en la música de lo que quería admitir. La escena lo conmovió profundamente. Era como si la vida hubiera finalmente regresado a aquella casa
después de la larga oscuridad que había seguido a la partida de Beatriz. Permaneció en la puerta, observando en silencio hasta que Catalina levantó los ojos y lo vio. Una sonrisa iluminó su rostro, rápida y genuina, antes de que ella pudiera controlarla. En ese momento, Rafael supo que lo que sentía por Catalina había sobrepasado la gratitud o la simpatía. Era algo más profundo, más aterrador en su intensidad. Y supo también que necesitaba protegerla, no solo de los rumores y las habladurías, sino de un mundo que parecía determinado a castigar a mujeres que osaban elegir la dignidad por encima de la conveniencia. Lo que él no sabía era que Emerenciana ya había puesto en marcha un plan que amenazaba con destruir no solo a Catalina, sino todos los lazos frágiles y preciosos que comenzaban a formarse en aquella hacienda. Un plan que involucraba a Augusto Mendoza y secretos del pasado que ni siquiera Catalina conocía completamente. El salón del Hotel Virreinal, en San Miguel de Allende, ostentaba la opulencia típica de los establecimientos que servían a la élite cafetalera del Bajío guanajuatense. Candelabros de cristal importado de Europa iluminaban el ambiente tapizado con papel tapiz francés y amueblado con sillones de cuero legítimo. Era un pequeño pedazo de la civilización europea incrustado en el interior guanajuatense, frecuentado solo por los más acaudalados de la región. En aquella tarde sofocante de mayo, Emerenciana Figueroa ocupaba una mesa en la esquina más discreta, protegida por un follaje ornamental que garantizaba cierta privacidad. Vestida de negro, como siempre, parecía más una viuda en luto perpetuo que una mujer de negocios, lo que de cierta forma era sus negocios. Sin embargo, frecuentemente involucraban la manipulación de información e influencias más que mercancías tangibles. Sus dedos tamborileaban impacientes en la mesa, mientras consultaba el reloj de bolsillo que había heredado de su marido. 15 minutos de retraso, típico de Augusto Mendoza, siempre haciéndose esperar, como si el tiempo de los otros valiera menos que el suyo. Finalmente, la elegante figura del hombre apareció en la entrada del salón, alto, con el cabello negro impecablemente peinado y un bigote fino que acentuaba su expresión arrogante. Augusto se vestía como un verdadero dandy capitalino, desde el traje de lino claro hasta el bastón con empuñadura de plata, un accesorio más decorativo que funcional. «Querida Emerenciana», la saludó él, con una reverencia exagerada al sentarse frente a ella. «Tan puntual como un reloj suizo como siempre. Y usted, tan retrasado como un tren de la central», replicó ella, sin humor. «Vayamos directo al grano, Augusto. No tengo tiempo para sus afectaciones». La sonrisa en el rostro del hombre disminuyó ligeramente, pero no desapareció por completo. Directa como una bala. «Es por eso que siempre la admiré, mi querida». «Muy bien, hablemos de negocios». «Entiendo que nuestro problema común responde al nombre de Catalina Durán». «Exactamente. Esa mujer logró infiltrarse en la casa de los Montero como institutriz. Rafael parece ciego a sus evidentes artificios de seducción». Augusto rió quedito, un sonido sin alegría. «Siempre supe que Catalina era una sobreviviente. La última vez que la vi, estaba prácticamente mendigando en las calles. ¿Quién diría que encontraría refugio bajo el techo del hombre más rico de la región?» Emerenciana se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. «El problema, mi caro, es que su influencia sobre Rafael crece cada día. Los niños la adoran, y ella dudó, como si las próximas palabras fueran demasiado amargas para ser pronunciadas. «Temo que Rafael esté desarrollando sentimientos por ella». «¿Sentimientos?». Augusto arqueó una ceja, genuinamente sorprendido. Rafael Montero, el viudo inconsolable, enamorándose de una institutriz de dudosa reputación. «Eso es inesperado». Sus ojos se oscurecieron con algo que parecía mucho a envidia. «E inaceptable», completó Emerenciana vehementemente. «Rafael es prácticamente de la familia. Beatriz era mi prima, y desde su partida me he dedicado a garantizar que él y los niños tengan el apoyo necesario. Y, francamente, siempre esperé que con el tiempo, que él la viera como una potencial sustituta para Beatriz», concluyó Augusto, con una sonrisa maliciosa. «No sea vulgar», reprendió Emerenciana, aunque el rubor en su rostro
confirmara la suposición. Mi interés es el bienestar de la familia Montero, nada más. Naturalmente, concordó Augusto, sin convicción. ¿Y qué, exactamente, espera que haga al respecto de este problema? Emerenciana se acomodó en la silla, asumiendo una postura más formal. Necesito que reafirme públicamente las historias sobre el pasado de Catalina. Su testimonio, como hombre de familia respetable y amigo de antaño de los Montero, tendrá peso considerable. Ya he esparcido esos rumores por años, argumentó Augusto. Si Rafael ha elegido ignorarlos hasta ahora, ¿qué lo haría cambiar de idea? Esta vez, usted no solo contará la historia, usted la confirmará con pruebas. ¿O qué pruebas? La sonrisa de Emerenciana adquirió una cualidad casi depredadora. Hice algunas investigaciones. Descubrí que el padre de Catalina, antes de desaparecer, estuvo involucrado en negocios turbios con gente peligrosa. Hay documentos comprometedores, cartas, recibos, que sugieren fuertemente que defraudó a inversionistas, incluyendo a algunos amigos cercanos de Rafael. Augusto silbó quedito, impresionado. ¿Ahí usted tiene acceso a esos documentos? Los tengo. Y más, descubrí que después de la desgracia de la familia, Catalina realmente trabajó por un breve periodo en la casa de las sirenas del español Vicente. Los ojos de Augusto se abrieron de par en par. Eso yo no lo sabía. ¿Está segura? Absoluta. Ella sirvió bebidas. No se prostituyó como las otras muchachas, pero la asociación existe. Será su palabra contra la de ella. Y con el apoyo de esos documentos sobre el padre, Rafael tendrá que cuestionar todo lo que ella le dijo, completó Augusto, comprendiendo el plan, y cuando la confianza sea rota, será solo cuestión de tiempo hasta que la eche. Exactamente. Emerenciana sonrió satisfecha. Y para asegurar que no haya margen para dudas, Vicente, el español, confirmará que ella trabajó en su establecimiento. Él me debe algunos favores. ¿Y qué gano yo con esto?, cuestionó Augusto, sus ojos calculadores evaluándola. Además de la satisfacción de ver a Catalina humillada, claro. Emerenciana dudó por un momento. Sabe que Rafael posee aquellas tierras al otro lado del río, las que colindan con sus propiedades. Estoy segura de que, con mi influencia, podría convencerlo de venderlas a un precio muy razonable, después de que este inconveniente sea resuelto. El interés brilló en los ojos de Augusto. Aquellas tierras lo interesaban hacía años. Ricas en agua y con suelo fértil, serían el complemento perfecto para sus propiedades. ¿Y cuándo pretende poner este plan en acción? Pronto. Rafael está organizando una pequeña celebración por el cumpleaños de Eduardo el próximo sábado. Mucha gente importante estará presente. Sería el momento perfecto para que el pasado de Catalina saliera a la luz de forma definitiva. Entiendo. ¿Y Catalina? ¿Qué pasará con ella después? La pregunta parecía casual, pero había un interés subyacente que no pasó desapercibido a Emerenciana. ¿Qué importa? Probablemente regresará a las calles donde pertenece, a menos que... Una sonrisa maliciosa curvó sus labios. A menos que usted quiera ofrecerle refugio, Augusto. Al fin y al cabo, parece que aún siente cierta fijación por ella. Augusto se acomodó incómodamente en la silla. No sea ridícula. Mi único interés es ver justicia hecha. Catalina me rechazó cuando todo lo que le ofrecí fue ayuda. Y después tuvo la osadía de esparcir mentiras sobre mí. Claro, claro, concordó Emerenciana, sin esconder el escepticismo. De cualquier forma, ¿estamos de acuerdo? Estamos, confirmó Augusto, levantándose. Estaré en el cumpleaños de Eduardo y tendré una historia interesante que contar. Lo que ninguno de los dos conspiradores sabía era que su conversación había sido escuchada. No completamente, pero lo suficiente para que el joven Botones del hotel, enviado para verificar si los ilustres clientes deseaban algo, comprendiera que una trampa estaba siendo preparada para la institutriz de la hacienda Montero. Joaquín, hijo de una de las lavanderas que ocasionalmente trabajaba en la hacienda, conocía y admiraba a Catalina por la gentileza con que siempre trataba a los empleados, independientemente de su posición. Ahora, escondido detrás del follaje, con la charola de bebidas que nadie había solicitado aún en las manos, el muchacho se debatía con un dilema moral: ignorar lo que había escuchado o alertar a Catalina sobre la conspiración. En la hacienda Montero,
Ajena a las maquinaciones contra ella, Catalina vivía lo que consideraba los días más felices de su vida adulta. La rutina con los niños, lejos de ser monótona, le traía alegrías simples que ella jamás había esperado experimentar nuevamente. La sonrisa de Cecilia al aprender una nueva melodía en el piano, el brillo de orgullo en los ojos de Eduardo cuando lograba resolver un problema matemático difícil, las pequeñas conquistas diarias que transformaban a extraños en familia. Y luego estaba Rafael. La relación entre ellos había evolucionado de una cordialidad formal a algo más profundo e indefinible. Conversaban por horas después de la cena, descubriendo afinidades sorprendentes, el amor por la literatura, el interés por la historia, el aprecio por la música. Rafael la trataba con un respeto que iba más allá de la consideración por una empleada. La veía como una igual, valoraba sus opiniones, se reía de sus observaciones ingeniosas. A veces, Catalina lo sorprendía mirándola de una manera que hacía que su corazón se acelerara. Una mirada que contenía promesas y posibilidades que ella apenas osaba considerar. ¿En qué está pensando? La voz de Rafael la trajo de vuelta al presente. Estaban sentados en la terraza, observando la puesta de sol teñir de dorado las plantaciones de café. Los niños jugaban en el jardín bajo la supervisión de María, la cocinera que se había convertido en amiga y confidente de Catalina. «En cómo la vida puede ser sorprendente», respondió ella honestamente. «Hace 6 meses yo estaba en las calles, sin esperanza, sin futuro. ¿Y ahora?» la animó Rafael, cuando ella dudó. Catalina sonrió, una sonrisa suave que iluminó sus ojos. «Ahora tengo un propósito. Los niños, esta casa, solo los niños y la casa». La pregunta de Rafael flotó en el aire, cargada de significados. A Catalina, el rubor le subió a las mejillas. «Rafael, ya sabes, sé que hay algo entre nosotros, Catalina», dijo él, bajando la voz aunque no había nadie cerca. «Algo que crece cada día. Lo siento cuando nuestras miradas se encuentran, cuando conversamos, cuando simplemente estamos en la misma sala». Catalina desvió la mirada, perturbada por su franqueza. «Soy solo su institutriz», murmuró. «Una mujer sin nombre, sin posición social. Es mucho más que eso, y lo sabe». Rafael tomó su mano entre las suyas, un gesto atrevido considerando sus posiciones. «Es la mujer que trajo vida de vuelta a esta casa, que conquistó el respeto y el amor de mis hijos, y que conquistó mi corazón también». La confesión la dejó sin palabras. Por un momento, se permitió imaginar un futuro con Rafael como su esposa, no solo la cuidadora de sus hijos, sino socia en todos los aspectos de la vida. Era un sueño demasiado dulce para ser verdad. «El mundo no lo aceptaría», argumentó finalmente. «Doña Emerenciana, la sociedad, todos dirían que yo lo seduje para conseguir posición y fortuna». Rafael sonrió, una sonrisa determinada que ella ya había aprendido a reconocer. «Nunca me importó mucho lo que el mundo piensa, Catalina. Y en cuanto a Emerenciana», él dudó. «Ella tendrá que aceptar mis decisiones, como siempre ha tenido que aceptar. Ella me odia», constató Catalina, sin rencor, solo como un hecho, «y hará todo para destruirme». «No lo permitiré», garantizó Rafael, apretando su mano con más fuerza. «Nada ni nadie la lastimará nuevamente, lo prometo». El sol finalmente desapareció detrás de las montañas, sumergiendo el valle en sombras suaves. En el horizonte, nubes oscuras anunciaban tormenta, una metáfora apropiada para lo que se aproximaba, aunque ninguno de los dos lo sabía, porque mientras conversaban, Emerenciana y Augusto preparaban su trampa, y el destino de Catalina, así como el futuro de la familia Montero, pendían de un hilo tan frágil como las promesas hechas al anochecer. La mañana del cumpleaños de Eduardo amaneció radiante, como si el propio cielo celebrara los 9 años del primogénito de los Montero. La hacienda estaba en un revuelo desde el amanecer. Empleados corrían de un lado a otro, cargando mesas, sillas y decoraciones. En la cocina, María comandaba un pequeño ejército de ayudantes que preparaban bocadillos variados. En el jardín, hombres instalaban carpas de colores para proteger a los invitados del sol inclemente. En su cuarto, Eduardo observaba la movilización por la ventana, dividido entre la emoción infantil por la fiesta
y la incomodidad de ser el centro de atención. Alguien llamó suavemente a la puerta. «Adelante», permitió el niño, imaginando que sería su padre con alguna sorpresa de última hora. Pero fue Catalina quien apareció, cargando un pequeño paquete envuelto en papel sencillo, atado con un cordel. «Buenos días, cumpleañero», lo saludó ella con una sonrisa. «¿Puedo pasar?». Eduardo asintió, intentando esconder el gusto que sentía con su visita. En 6 meses, su relación con la institutriz había evolucionado de la hostilidad inicial a un respeto renuente, y Masia, finalmente, a una especie de cariño que el niño aún tenía dificultad en admitir. «¿Es para mí?», preguntó señalando el paquete. «Sí, es para ti», confirmó Catalina, sentándose en la orilla de la cama y extendiendo el presente. «No es nada grandioso, pero fue hecho especialmente para ti». Con la impaciencia típica de la edad, Eduardo rasgó el envoltorio, revelando un pequeño libro de tapa dura. No era nuevo. Los bordes estaban ligeramente desgastados y las páginas amarillentas por el tiempo. El título, «Cuentos del mar y más allá», estaba grabado en letras doradas, ya un poco desvanecidas. «Era de mi padre», explicó Catalina, ante la mirada curiosa del niño. «Él me lo dio cuando yo tenía tu edad. Son historias de aventuras, piratas, tierras lejanas. Pensé que te gustaría». Eduardo hojeó el libro con cuidado, percibiendo las ilustraciones detalladas que acompañaban las narrativas. La idea de que Catalina le estaba dando algo tan personal, un recuerdo de su propia infancia, lo conmovió más de lo que quería admitir. «Gracias», murmuró, sin levantar los ojos. «Me gustó mucho. Tiene una dedicatoria», indicó Catalina, señalando la primera página. En su caligrafía elegante, había escrito: «Para Eduardo, que tiene el valor de un capitán y el corazón de un héroe. Con cariño, Catalina». «¿Usted cree de verdad que soy valiente?», preguntó el niño, sorprendido. Catalina sonrió, acariciando suavemente su cabello. «Creo que sí. Sé que no fue fácil para ti, Eduardo, perder a tu madre, ver a tu padre sufrir y luego tener que aceptar a una extraña en tu casa. Se necesitó mucho valor para seguir adelante». El niño tragó saliva, luchando contra la emoción que amenazaba con dominarlo. «A veces la extraño», confesó en voz baja, «a mamá. No quiero que papá esté triste. Pero tú la extrañas y está bien», completó Catalina. «Nunca voy a intentar reemplazar a tu madre, Eduardo. Ella será siempre parte de ti, y eso es algo bonito y precioso». Hubo un momento de silencio comprensivo entre ellos. Entonces, para sorpresa de Catalina, Eduardo se acercó y la abrazó rápidamente. «Gracias por el libro. Es el mejor regalo». Antes de que ella pudiera responder, el niño ya corría fuera del cuarto, el libro firmemente agarrado contra el pecho. Catalina sonrió enjugando una lágrima furtiva. «Pequeñas victorias», pensó. Eran esos momentos los que hacían que todo valiera la pena. La casa se llenó rápidamente de invitados, hacendados de la región con sus familias, comerciantes importantes de San Miguel de Allende, incluso el vicario y algunas autoridades locales. La ocasión excedía el simple cumpleaños de un niño. Era una demostración del prestigio y la influencia de los Montero, una tradición que Rafael mantenía más por obligación social que por gusto personal. Catalina se mantenía discretamente en segundo plano, supervisando a los empleados, garantizando que todo transcurriera conforme a lo planeado, interviniendo solo cuando era absolutamente necesario. Vestida con sencillez, pero con elegancia, un vestido azul marino que Rafael había insistido en darle como regalo, a pesar de sus protestas, ella intentaba ignorar las miradas curiosas y los comentarios susurrados que la seguían. Muchos de los presentes jamás la habían visto, conociéndola solo a través de los rumores que circulaban por el pueblo. Otros, que la conocieron antes de la desgracia de su familia, demostraban desde curiosidad genuina hasta desprecio mal disimulado. Rafael, impecable en su traje oscuro, circulaba entre los invitados con la desenvoltura de quien nació para el papel de anfitrión, aunque sus ojos frecuentemente buscaban a Catalina entre la multitud, como para asegurarse de que ella estaba bien. Eduardo, superando su timidez inicial, disfrutaba de las atenciones y los regalos, especialmente cuando estaba rodeado por otros niños. Cecilia, vestida como una pequeña princesa,
No se alejaba de su hermano, como si la importancia del día de alguna forma se extendiera a ella. Fue en medio de la tarde, cuando la celebración estaba en su apogeo, que Emerenciana hizo su gran entrada, acompañada por Augusto Mendoza, que pocos sabían que había regresado a la región. Ella atravesó el jardín como una reina, saludando graciosamente a conocidos, su figura elegante en un vestido negro con detalles en violeta, el máximo de color que se permitía después del luto. «Rafael, querido», exclamó al localizar al anfitrión, «qué fiesta maravillosa. Eduardo se está convirtiendo en un verdadero hombrecito». Rafael le besó la mano educadamente, aunque su sonrisa pareciera un poco forzada. «Emerenciana, qué bien que pudo venir». Su mirada se desvió hacia el acompañante de ella, y una leve sombra cruzó su semblante. «Mendoza, no sabía que había regresado a la región». «Llegué hace apenas 2 semanas», respondió Augusto, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Negocios en la Ciudad de México. Pero no podía perderme el cumpleaños del joven Montero». «¿Dónde está el cumpleañero?» «Con los amigos, cerca del lago», informó Rafael, señalando en esa dirección. «Vayan a saludarlo. Estoy seguro de que estará feliz con su presencia». Era una mentira piadosa. Rafael dudaba que Eduardo siquiera reconociera a Augusto, que había estado ausente por años. Pero era una forma cortés de alejar a los recién llegados, especialmente porque acababa de divisar a Catalina emergiendo de la casa con una charola de refrescos. Su instinto protector inmediatamente hizo sonar una alarma. El último encuentro que quería era entre Catalina y el hombre que, según ella, había sido responsable de iniciar su desgracia. Demasiado tarde, Emerenciana ya había divisado a Catalina y una sonrisa maliciosa iluminó su rostro. «Ah, veo que su institutriz está ocupada con las tareas domésticas. Qué apropiado». El tono condescendiente no pasó desapercibido a Rafael. «Catalina ayudó a organizar toda la fiesta», respondió él con frialdad. «Sin ella, nada de esto sería posible». Emerenciana levantó una ceja, pero no respondió. En vez de eso, se volvió hacia Augusto. «¿Conoce a la señorita Durán? ¿No es así, Augusto?» El hombre se ajustó la corbata, súbitamente incómodo. «La conocí, hace muchos años», admitió. «Nuestras familias eran cercanas, antes de la infelicidad de los Durán». En ese momento, Catalina se volvió y vio al trío. La charola casi se le resbaló de las manos, pero ella se recuperó rápidamente. El color abandonó su rostro por un instante, solo para regresar con fuerza total cuando se acercó, de cabeza erguida. «Doña Emerenciana, señor Mendoza», saludó con dignidad. «Bienvenidos a la Hacienda Montero». «Señorita Durán», respondió Augusto, con una reverencia exagerada. «Qué vuelta del destino, encontrarla aquí y en circunstancias tan interesantes». Había algo en su tono que sonó como una amenaza velada. Rafael lo percibió y dio un paso al frente, posicionándose sutilmente entre Catalina y los recién llegados. «Catalina ha sido una bendición para esta casa», declaró con firmeza. «Estamos todos agradecidos por tenerla con nosotros». «Sin duda», concordó Emerenciana, con una sonrisa falsa. «Especialmente usted, Rafael. He observado cómo sus ojos la siguen por todas partes, casi como si...» «¿Cómo si?» desafió Rafael, su tono endureciéndose. Emerenciana retrocedió ligeramente, como si realmente apreciara su trabajo. Concluyó dulcemente. «Pero vengas, Augusto, vamos a saludar a Eduardo». Tomando el brazo de su acompañante, se alejó en dirección al lago, no sin antes lanzar una última mirada significativa hacia Catalina, que permanecía inmóvil, la charola aún en las manos. «¿Está bien?», preguntó Rafael. Apenas quedaron a solas. «Estoy bien», garantizó ella, aunque su rostro dijera lo contrario. «Solo no esperaba verlo aquí». «Ni yo». Rafael frunció el ceño, observando las figuras que se alejaban. «Emerenciana está tramando algo. Ella nunca trae invitados sin un propósito. Ella quiere perjudicarme», constató Catalina, con una calma que sorprendió a ambos. «Es natural. Me ve como una amenaza». «¿Una amenaza a qué?» «A sus planes para usted, Rafael». Catalina finalmente colocó la charola sobre una mesa cercana y lo encaró directamente. ¿No se da cuenta? Emerenciana siempre esperó que, después de un periodo adecuado de luto,
usted la viera como una potencial esposa. Al fin y al cabo, ella es prima de Beatriz, conoce a los niños, tiene posición social y no tiene mi corazón, completó Rafael, bajando la voz, que pertenece a otra persona ahora. El rubor en las mejillas de Catalina fue instantáneo. Rafael, no deberíamos... Perdón por la interrupción. La voz de Joaquín, el joven Botones, sorprendió a ambos. El muchacho parecía nervioso, alternando el peso del cuerpo de un pie a otro. Señorita Catalina, ¿puedo hablar con usted? En particular, Rafael y Catalina intercambiaron miradas confusas. Claro, Joaquín, concordó ella. ¿Qué pasó? Aquí no, insistió el muchacho, lanzando una mirada furtiva alrededor. Es importante. Intrigada, Catalina pidió permiso a Rafael y siguió al Botones hasta una esquina más tranquila del jardín, lejos de los invitados. ¿Qué sucedió, Joaquín? Parece asustado. El joven respiró hondo, como quien toma valor. Señorita, escuché algo en el Hotel Virreinal hace 2 días. No pude hablar con usted antes por los preparativos de la fiesta, pero dudó, claramente incómodo. Daques sobre doña Emerenciana y el señor Mendoza. Estaban conversando y no me vieron, y, bueno, están planeando algo contra usted. El shock en el rostro de Catalina fue evidente. ¿Pero eso es verdad?, preguntó Joaquín, hesitante. Trabajé allí por exactamente 3 noches, sirviendo bebidas, confirmó ella con amargura. Me negué a hacer cualquier otra cosa y Vicente me expulsó. Pero es suficiente para que la gente crea lo peor. Ellos pretenden revelar todo hoy, durante la fiesta, continuó Joaquín. Doña Emerenciana dijo que sería el momento perfecto, con todos los importantes de la región presentes. Catalina cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la realidad desplomarse sobre sus hombros. Todo lo que había construido en los últimos meses, el respeto, la confianza, el cariño, podría ser destruido en un instante. Gracias por avisarme, Joaquín, dijo finalmente, abriendo los ojos con determinación renovada. Hizo lo correcto. ¿Qué va a hacer, señorita? La mirada de Catalina vagó por el jardín hasta encontrar a Rafael, que conversaba con algunos invitados, pero cuyos ojos la buscaban constantemente. La única cosa que puedo hacer, respondió, contar la verdad antes de que ellos la distorsionen. El Botones asintió, respetuosamente. Buena suerte, señorita. Y, si necesita un testigo sobre lo que escuché, estoy a su disposición. Con un último gesto de agradecimiento, Catalina vio al muchacho alejarse. Respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Necesitaba encontrar a Rafael, contarle todo antes de que Emerenciana y Augusto pudieran ejecutar su plan, pero mientras se dirigía determinadamente en dirección al anfitrión, fue interceptada por Cecilia, que corría con los ojos llorosos. «Catalina». Eduardo se cayó y se lastimó la rodilla. «Está sangrando». Su instinto maternal superó inmediatamente cualquier otra preocupación. «¿Dónde está él, querida?» «Cerca del lago. Papá ya está allí, pero Eduardo está llorando y pidiendo por usted». Sin dudar, Catalina siguió a la niña, consciente de que su confrontación con el pasado tendría que esperar. Lo que ella no sabía era que, mientras corría para socorrer a Eduardo, Emerenciana sonreía satisfecha, observando de lejos. La primera parte de su plan había sido ejecutada a la perfección, alejar a Catalina de Rafael en el momento crucial en que Augusto comenzaría a sembrar sus historias venenosas entre los invitados. La batalla por la verdad había comenzado, y el destino de Catalina pendía de un hilo tan frágil como la confianza que tanto le había costado conquistar. El pequeño accidente de Eduardo resultó ser más aterrador que grave. Un corte superficial en la rodilla, resultado de una caída sobre piedras a la orilla del lago. Catalina limpió y vendó la herida con la destreza de quien está acostumbrada a cuidar de heridas infantiles, murmurando palabras de consuelo que calmaron no solo al niño, sino también a Cecilia, que observaba todo con ojos ansiosos. «Listo», anunció Catalina, dando un último ajuste en el vendaje improvisado. Una verdadera herida de guerra para el cumpleañero. Eduardo, ya recuperado del susto inicial, sonrió orgullosamente. «Me resbalé intentando atrapar un sapo para asustar a las niñas», confesó, lanzando una mirada traviesa a su hermana, que hizo una mueca en respuesta.
La próxima vez, elija un regalo menos peligroso, sugirió Catalina con falsa severidad. Ahora, ¿qué tal si regresamos a la fiesta? Sus invitados deben estar extrañándolo. Rafael, que había observado todo el procedimiento con admiración silenciosa, ofreció la mano a su hijo. Vamos, campeón. Aún tenemos el pastel para partir. Mientras los niños se adelantaban, Rafael sostuvo suavemente el brazo de Catalina. Gracias, dijo, con sencillez. Usted siempre sabe exactamente qué hacer. Catalina sonrió, pero su sonrisa no le llegó a los ojos, aún preocupados por la revelación de Joaquín. Rafael, necesitamos conversar. Hay algo que usted necesita saber antes de que... Montero, la voz grave del coronel Solís, cacique local y amigo de antaño de la familia, la interrumpió. Todos están esperando. Es hora del pastel. Rafael dudó, claramente notando la urgencia en la mirada de Catalina. ¿Puede esperar?, preguntó en voz baja. Es importante. Vaya, lo animó ella, resignada. Los niños están esperando. Conversamos después. Con una última mirada preocupada, Rafael se alejó para cumplir con sus obligaciones de anfitrión. Catalina lo siguió más lentamente, con la creciente certeza de que ya podría ser demasiado tarde. El centro del jardín había sido transformado en un pequeño escenario natural, donde una mesa decorada sostenía un impresionante pastel de 3 pisos, obra maestra de María. Eduardo y Cecilia ya estaban posicionados, el niño claramente olvidado de su rodilla lastimada ante la expectativa del momento. Rafael tomó su lugar al lado de sus hijos, mientras los invitados se agrupaban alrededor, formando un semicírculo festivo. Desde donde estaba, Catalina podía ver a Emerenciana y Augusto estratégicamente posicionados cerca del grupo central, intercambiando miradas significativas. Su corazón se aceleró, anticipando el desastre inminente. Después de las tradicionales mañanitas y el corte simbólico del pastel, cuando los empleados ya se movían para servir las rebanadas a los invitados, Rafael levantó una copa para un brindis. Agradezco la presencia de todos en este día especial. Como saben, los últimos años no han sido fáciles para nuestra familia, pero hoy su mirada encontró la de Catalina entre la multitud. Hoy puedo decir que finalmente hemos encontrado nuevamente el camino de la felicidad. Hubo murmullos de aprobación y copas levantadas en respuesta. Animado, Rafael continuó, y gran parte de esa felicidad se debe a la presencia de una persona especial que trajo luz de vuelta a nuestra casa y alegría al corazón de mis hijos. Las miradas de los invitados siguieron la dirección de los ojos de Rafael, posándose sobre Catalina, a quien el rubor le subió a las mejillas. Aprovechando la presencia de amigos queridos y de la comunidad que siempre nos ha apoyado, me gustaría hacer un anuncio importante. Fue el momento que Emerenciana eligió para intervenir. Rafael, querido, interrumpió su voz dulce como veneno. Antes de cualquier anuncio, creo que hay algo que todos deberíamos saber. Un silencio tenso cayó sobre los invitados. Rafael frunció el ceño, claramente irritado por la interrupción. Emerenciana, este no es el momento. Al contrario, insistió ella, avanzando hacia el centro del círculo, es exactamente el momento, antes de que cometa un error del que se arrepentirá. Se volvió hacia los invitados con expresión solemne. Todos aquí conocen la tragedia que se abatió sobre la familia Montero. Rafael es un hombre bueno, que no merece más sufrimiento, y es por eso, por preocupación por su bienestar y el de sus hijos, que no puedo quedarme en silencio ante lo que veo suceder. A Catalina le flaquearon las piernas. Era exactamente lo que Joaquín le había advertido, el plan desarrollándose ante sus ojos, y ella impotente para detenerlo. Emerenciana. La voz de Rafael adquirió un tono de advertencia. No sé lo que pretende, pero pretendo solo la verdad, primo, rebatió ella, enfatizando el parentesco, la verdad sobre la mujer que acogió en su casa, a quien confió a sus hijos y que, temo decir, no es quien aparenta ser. Murmullos corrieron entre los invitados. Catalina sintió todas las miradas convergiendo en ella, cargadas de curiosidad y juicio. Esta mujer, continuó Emerenciana, señalando dramáticamente a Catalina, viene de una familia deshonrada. Su padre, Sebastián Durán,
Huyó tras defraudar a varios inversionistas, algunos de los cuales están presentes hoy. Se volvió hacia Augusto, que avanzó con un pequeño manojo de papeles. Tenemos aquí documentos que comprueban las transacciones ilícitas, y eso no es todo. Su voz bajó a un tono conspiratorio. Después de la desgracia de la familia, la señorita Durán encontró empleo en un establecimiento de dudosa reputación, la Casa de las Sirenas del español Vicente. Los susurros aumentaron de volumen. Algunas señoras se llevaron las manos a la boca en un shock teatral. Augusto tomó la palabra. Puedo testificar personalmente que la señorita Durán intentó negociar sus favores conmigo cuando me negué a participar en los esquemas fraudulentos de su padre. Rafael miraba de Emerenciana a Augusto, la incredulidad dando paso a la furia contenida. «Eso es absurdo», declaró con voz controlada pero temblorosa de rabia. «Catalina me contó sobre su pasado, sobre las dificultades que enfrentó, y confío plenamente en ella». «Oh, Rafael», suspiró Emerenciana, con falsa compasión, «siempre tan confiado, tan crédulo. ¿No ve que está siendo manipulado? Esta mujer vio en usted y en su fortuna una oportunidad de redención social. Se acercó a sus hijos para llegar hasta usted. Es una estrategia antigua y eficaz. ¡Basta!». La voz de Catalina cortó el aire como un latigazo. Todas las miradas se volvieron hacia ella, que avanzaba con pasos firmes hacia el centro del círculo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con determinación. Si es la verdad lo que desean, entonces escuchen la verdad completa. No solo los fragmentos distorsionados que sirven a propósitos oscuros. Se hizo un silencio sepulcral. Incluso Emerenciana pareció momentáneamente desconcertada por la fuerza en la voz de la institutriz, tan diferente de su habitual suavidad. «Sí, mi padre cometió errores», comenzó Catalina, su voz clara alcanzando a todos los presentes. «Se dejó llevar por la codicia, por la promesa de riqueza fácil. Cuando sus esquemas se desmoronaron, huyó, abandonando a mi madre enferma y a mí a mi suerte. No niego eso, ni me enorgullezco de ello». Respiró hondo antes de continuar. «Y sí, después de la muerte de mi madre, cuando todas las puertas se cerraron para mí, trabajé por exactamente 3 noches en la Casa de las Sirenas. Nuevos murmullos que ella ignoró. Serví bebidas, solo bebidas, hasta que Vicente exigió más de mí y me negué. Fui expulsada y regresé a las calles, prefiriendo el hambre antes que la deshonra». Sus ojos encontraron los de Augusto, que desvió la mirada, incapaz de sostener la fuerza de su acusación silenciosa. En cuanto a haber ofrecido favores al señor Mendoza, es una mentira descarada. Fue él quien intentó aprovecharse de mi situación desesperada, ofreciendo ayuda a cambio de intimidades. Cuando lo repelí, esparció rumores para destruir lo que quedaba de mi reputación. Augusto palideció, pero se mantuvo en silencio, consciente de las miradas que ahora lo evaluaban con sospecha. «No estoy aquí para juzgar a nadie», prosiguió Catalina, dirigiéndose a todos los presentes. «Cada uno de nosotros carga sus propias culpas y arrepentimientos. Lo que pido es solo la oportunidad de ser juzgada por lo que soy ahora, por mis actos, no por rumores o por el pasado de mi padre». Su mirada se posó en Rafael, cuya expresión había pasado de la rabia a la admiración. «En 6 meses en esta casa, cuidé de los hijos del señor Montero como si fueran míos. Dediqué cada momento a traerles consuelo, educación y cariño. Si eso es un crimen, entonces soy culpable». Emerenciana se recuperó del shock inicial y se preparaba para contraatacar cuando una voz infantil la interrumpió. «Es verdad», Eduardo se había adelantado, colocándose al lado de Catalina. Su pequeño rostro estaba serio, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, brillando con emoción contenida. «Catalina nunca nos mintió. Cuando le pregunté si sería nuestra nueva madre, dijo que nadie jamás reemplazaría a mamá, pero que podría ser nuestra amiga. Y ella es la mejor amiga que jamás hemos tenido». Cecilia se unió a su hermano, tomando la mano de Catalina. «Ella me hace trenzas en el cabello como mamá hacía y no se enoja cuando me equivoco en las notas del piano. Y cuando tengo pesadillas, ella canta hasta que me duermo de nuevo». La sinceridad de los niños provocó sonrisas emocionadas entre los invitados. Rafael se acercó,
completando el círculo familiar. Creo que mis hijos ya han dicho todo lo que importa, declaró con una mirada de desafío para Emerenciana y Augusto. Pero añadiré algo. El anuncio que pretendía hacer, antes de ser tan groseramente interrumpido, era justamente que le pedía a Catalina Durán que se casara conmigo. Un murmullo de sorpresa recorrió la asamblea. Y ella, continuó Rafael, con una mirada inquisitiva hacia Catalina, aún no me ha dado su respuesta. A Catalina, el mundo le dio vueltas. Por un momento pensó que podría desmayarse, no de miedo o vergüenza, sino de pura e incontenible felicidad. Comenzó, la voz temblorosa. Rafael, ¿estás seguro? Después de todo esto, nunca he estado tan seguro de algo en mi vida, afirmó él, tomando sus manos entre las suyas. Entonces, Catalina Durán, por segunda vez, ¿acepta convertirse en mi esposa? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Catalina ahora. Sí, respondió con la voz embargada por la emoción. Acepto. Hubo un momento de silencio atónito, seguido por una explosión de aplausos. Los empleados de la hacienda, que admiraban a Catalina por el respeto con que los trataba, fueron los primeros en manifestar aprobación, seguidos por los amigos más cercanos de Rafael, que hacía mucho notaban el cambio positivo que ella había traído a su vida. Emerenciana, derrotada y humillada, se retiró discretamente, arrastrando consigo a un Augusto visiblemente desconcertado. Su plan había fracasado completamente. En vez de destruir a Catalina, habían involuntariamente fortalecido los lazos que la unían a la familia Montero. Las semanas que siguieron fueron de intensos preparativos. Rafael insistió en una boda rápida, no por prisa, sino por certeza. Catalina, más cautelosa, sugirió un periodo de noviazgo para que la sociedad se acostumbrara a la idea, pero el hacendado fue inflexible. Ya hemos esperado demasiado tiempo por la felicidad, argumentó. No pospondré ni un día más para hacerla oficialmente parte de esta familia. La boda se realizó en una tarde dorada de junio, en la misma capilla donde Rafael había encontrado a Catalina 6 meses antes. Renovada y decorada con flores silvestres, el pequeño templo acogió solo a los amigos más cercanos y a los trabajadores de la hacienda. Una ceremonia sencilla, pero cargada de significado. Catalina caminó hasta el altar con un vestido de encaje color crema, regalo de las costureras de la hacienda que se unieron para crearlo. En su cabello negro, una corona de flores blancas, colocada por Cecilia con el cuidado solemne de quien realiza un ritual sagrado. Eduardo, serio en su primer traje, la condujo del brazo como un pequeño caballero, asumiendo el papel que en otras circunstancias le correspondería al padre de la novia. Rafael la esperaba en el altar, los ojos brillantes de emoción al verla avanzar. A su lado, el padre Anselmo, que inicialmente se había resistido a oficiar la ceremonia, pero que se había dejado convencer por la evidente sinceridad de los sentimientos de la pareja, se preparaba para oficializar la unión. No hubo invitados ilustres de la capital, ni representantes de la alta sociedad de la Ciudad de México. No hubo música de orquesta, ni banquete suntuoso. En vez de eso, músicos locales tocaron sones tradicionales, y el festejo que siguió a la ceremonia fue una celebración sencilla, con bocadillos preparados por María y sus ayudantes, y vino de la propia hacienda. Y, sin embargo, para todos los presentes, fue la más hermosa de las fiestas, porque celebraba no solo un matrimonio, sino la victoria del amor sobre el prejuicio, de la verdad sobre la mentira, del valor sobre el miedo. Aquella noche, después de las festividades, cuando los niños finalmente se durmieron exhaustos y felices, Rafael y Catalina se quedaron a solas en la terraza de la casa que ahora les pertenecía a ambos. El cielo estrellado del Bajío guanajuatense se extendía infinito sobre sus cabezas, testigo silencioso de tantas historias de dolor y redención. «Aún no puedo creerlo», murmuró Catalina, recostada en el pecho de su esposo, sintiendo el latido constante de su corazón. «Parece un sueño». «Si es un sueño», respondió Rafael, acariciando su cabello. «Entonces es uno que compartimos y del cual nunca pretendo despertar». Permanecieron así por un largo momento, absorbiendo la paz de la noche y la certeza de haber, finalmente,
encontrado el uno en el otro el puerto seguro que ambos buscaban. ¿Sabe qué es lo más increíble?, preguntó Catalina, levantando el rostro para mirarlo. ¿Qué, mi amor? Que en medio de tanta maldad y prejuicio, encontramos bondad suficiente para construir algo nuevo, no solo para nosotros, sino para Eduardo y Cecilia también. Rafael asintió, pensativo. Quizás sea eso lo que importa. Al final, no cuántas veces caemos, sino cómo nos levantamos. No cuántas puertas se cierran, sino cuáles decidimos abrir. ¿Y qué puertas elegimos mantener abiertas?, completó ella, pensando en los niños que dormían bajo ese techo, en las vidas que ahora estaban entrelazadas a la suya. Para que otros puedan entrar y encontrar refugio. A la mañana siguiente, Catalina Montero despertó con el sonido de risas infantiles y el aroma a café fresco. Por primera vez en muchos años, no sintió el peso del pasado sobre sus hombros, ni el miedo del futuro apretando su corazón. Había solo el presente, imperfecto, desafiante, pero infinitamente precioso. Un presente construido no sobre la negación del sufrimiento, sino sobre la capacidad de transformarlo en compasión. No sobre el olvido de las injusticias, sino sobre la determinación de no repetirlas. No sobre la ilusión de un mundo perfecto, sino sobre la certeza de que, incluso en un mundo imperfecto, el amor seguía siendo la fuerza más poderosa. Y eso, percibió Catalina al unirse a su nueva familia para el desayuno, era más que suficiente. Lo era todo. Estimados escuchas, esperamos que la historia de Catalina y Rafael haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, les preparamos una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre dignidad y amor verdadero. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días les traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y la fuerza del amor verdadero. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Esperamos sus comentarios sobre qué les pareció el viaje de Catalina y Rafael en el Bajío guanajuatense.